Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Agradecemos al Señor que nos permite estar nuevamente para exponer su bendita palabra. Vamos a leer en esta mañana, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor que nos permite leer su palabra todos los días, y en esta mañana vamos a exponer esto que el Señor ha puesto en mi corazón, que dice: dad siempre gracias en todo. Lo que dice en el versículo: dad gracias en todo. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana porque nos permite estar exponiendo su bendita palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para cada uno de nosotros, que nos das la vida, que aún nos permite, Señor, estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos respirar, podemos, Señor, hablar, podemos vernos en este día. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Ahora vamos a exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros y podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Dios mío, en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor, suplico tu ayuda, tu bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice en esta mañana: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, en esta mañana, en este día, ha terminado, vemos que iniciamos un nuevo año. Terminó el año 2020. Y bueno, creo que todos estamos, dice la palabra del Señor, que demos gracias en todo. Todos estamos agradecidos. Yo creo que todos hacemos pues cada día podemos dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. En este año, pues podríamos decir, ¿cómo dar gracias a Dios si todo lo que hemos vivido en este año que hemos terminado? Hemos vivido muchas situaciones difíciles, hemos estado, pues ocurrieron muchas cosas que nunca nos imaginamos ver. Cosas que no veríamos que nosotros podríamos estar viviendo. Vivimos la pandemia, un virus que paralizó pues a todo el mundo, que nos paralizó en varias formas. En la movilidad, estuvimos inmóviles pues prácticamente todo el año, en enfermedad, en dolor, en tristeza, en la economía. Mucha gente perdió pues todo, podríamos decirlo, porque mucha gente pues ha perdido su trabajo, de tal manera que pues no hemos estado en economía. Muchas empresas han parado, muchas pequeñas empresas han estado pues ya están en quiebra. Mucha gente que pues ya no tiene nada que pensar y qué es lo que se va a hacer en este nuevo año. Pero bueno, nos ha afectado a todos los humanos. Pero bueno, el Señor nos dice que demos gracias en todo. Y aquí está, dice que es la voluntad de Dios, que demos gracias. Y podríamos decir, pero ¿cómo dar gracias por todo esto? Todos los que se han padecido, pues de diferentes maneras hemos padecido todo esto, pero el Señor nos dice, dar gracias en todo. A través de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sí nos podemos hacer una lista de todas las veces que encontramos, de toda la gente que dio gracias a Dios por todo lo que vivió, lo que hizo. Pues vemos que es una enseñanza para nosotros, que tenemos que dar gracias a Dios por todo esto. Y vemos aquí la voluntad de Dios. Y bueno, ¿qué es la voluntad? La voluntad dice que es un mandato de una persona, y en este caso es la voluntad de Dios que nos está dando ese mandato, que demos gracias, que seamos gente agradecida, gente en la cual estemos agradecidos por todo lo que vivimos, aún en las peores situaciones. Me gusta el Salmo 104, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus puertas con alabanza. Esto es lo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, dar gracias y aún
darle alabanza a nuestro Dios. Aún en medio de las situaciones difíciles, tenemos que estar haciendo esto. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos pone el ejemplo. Nos pone el ejemplo porque Él da gracias en muchas ocasiones. Y aún en San Mateo podemos verlo. San Mateo capítulo 15, versículo 36. Aquí vemos esta enseñanza grandiosa que el Señor Jesucristo nos da. En muchas ocasiones, les digo, Él nos pone ese ejemplo que da gracias por lo que Él está haciendo. Aquí el Señor fíjense lo que me llama a mí la atención. En el versículo 36 dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí el Señor es cuando multiplica el alimento. Dice que da gracias y la comida, y los discípulos reparten, y dice que comieron todos y se saciaron, y aún sobró muchísimo. Aquí vemos esta gran enseñanza, que el Señor da gracias por los alimentos. Nosotros ¿cuántas veces damos gracias a Dios por lo que comemos? En estos días difíciles, yo creo que hemos visto, tal vez que hemos comido, pues ya no como antes, con todo lo que teníamos en abundancia. Tal vez algunos hemos tenido que disminuir un poquito, pero ahí hemos tenido el alimento por el cual tenemos que dar gracias a Dios. Pero lo que me llama la atención aquí, que el Señor Jesús, Él da gracias por ello. Si sabemos que el Señor Jesús es el que provee todo esto, que por Él está todo lo que tenemos, porque dice que por Él es el que tenemos todas las cosas, Él mismo sustenta todas las cosas, Él hace posible que tengamos todo y aún Él da gracias. Entonces nosotros, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no dar gracias? Si viendo la enseñanza que el Señor nos está dando en este momento. Tenemos que agradecer por todo lo que aún, cómo llegan las cosas a nuestro hogar, cómo llega el alimento, por el campo, por los agricultores, por aquí en este caso el Señor ve los pececillos. A nosotros llega el alimento, la carne a nuestro hogar. ¿Cómo no agradecer a las personas que hacen posible todo esto? Si les digo, si hacemos una lista, pues sería grandísima. ¿Por cuál tendríamos que dar gracias a Dios por esto? En Efesios lo que nos dice el Señor, podemos nosotros leer la Escritura y ver todo la enseñanza que el Señor nos da. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Escritura lo que dice, mirad. ¿Qué es mirar? No nada más es mirar así, porque a veces vemos, pero como que no vemos lo que tenemos enfrente. Aquí el Señor nos hace este mandato que dice, mirad. Pues que aquí nos está diciendo, mira, observa, analiza, pon atención, para que así veamos y fijemos nuestra atención en lo que estamos haciendo. Dice, pues con diligencia, con prontitud, pues tengamos que estar haciéndolo con un afán de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que decimos, porque aquí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminamos, qué hacemos, qué pensamos, por qué agradecemos, a quién agradecemos, porque mucha gente que escuchamos que dice, doy gracias a la vida. Bueno, aquí dice que demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, que es el que hace posible todo lo que tenemos.
Las buenas cosas y aún las malas cosas, el Señor las permite. Entonces, ¿a quién tenemos que agradecer? A Dios. Mirad pues, ¿qué es lo que decimos? Lo que hablamos. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y los estamos viviendo. Los días son, para mucha gente, han sido momentos terribles. Para nosotros son enseñanza. Y ya no nos cae ya de extraño, porque vemos lo que dice la Escritura. El Señor nos dice que todo esto ocurriría. Dice que son principios de dolores. El Señor viene pronto. A nosotros ya no nos debe de, pues, ¿cómo podría decirlo?, de extrañeza, o que nos esté causando, pues, mucho dolor. Sí nos causa como humanos, pero tenemos que agradecer al Señor que estamos vivos, que estamos bien. Cierto, muchos han perdido familiares, personas cercanas, pero aún así, en medio de todo esto, tenemos que agradecerle al Señor. Dios sabe el porqué de todo esto. Dios permite todo esto para una enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo oraba por todos los hermanos. En Filipenses fue la cita que yo tomé, dice que él siempre ora por todos vosotros, dice, cada vez que se acuerda y da gracias por todos nosotros. Y aquí porque el Señor nos invita a que demos gracias nosotros, por nosotros mismos, por nuestros familiares, por todos los que tenemos a nuestro alrededor, porque muchas veces como hombres, ¿qué hacemos? Olvidadizos, malagradecidos o desobedientes a la palabra del Señor. No confiamos, no hacemos caso a lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. En San Lucas vemos esta escritura, cómo el Señor Jesús estuvo ahí y Él mismo comprobó, Él mismo vio lo que la gente hace. En el capítulo San Lucas 17, del versículo 11 al 18, vemos esta enseñanza. Aquí nos habla de los 10 leprosos, 10 personas enfermas. Dice en el versículo desde el 12, y al entrar en la aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron a voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Aquí vemos la obediencia y vemos el agradecimiento. ¿Cómo fueron sanados 10 hombres? Que se cree que aquí eran judíos, porque dice que el que regresa no era judío, dice que era samaritano. Vemos aquí este hombre, el agradecimiento que tuvo cuando se muestra al Señor y regresa y dice que se postra a los pies del Señor dándole gracias. Y él le dice, ¿que no eran 10? ¿Y los 9 en dónde están? O sea que aquellos ya no regresaron. Tal vez que eran judíos. Ellos tal vez pensando pues que eran judíos y el Señor Jesús era judío, pues lógico tenía que sanarlos a ellos porque eran de su pueblo. Pero aún así el Señor les dice que por qué no regresan a darle gracias. Nada más aquel que no era judío, que era samaritano. Y aquí vemos entonces la obediencia que tuvo este hombre al regresar. Tenemos que estar agradecidos en todo lo que el Señor nos da. Nosotros tenemos que también estar en ese agradecimiento ante el Señor. Cuando vemos la bendición, y aún aunque no la veamos, de lo que nosotros estamos pidiendo al Señor, tener ese agradecimiento y darle la gloria al Señor, sentir ese agradecimiento de tal manera que vengamos al Señor en adoración, en gratitud y en alabanza a nuestro Dios. Me gusta el Salmo 104.
Dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Y a veces decimos, bueno, cuando recibimos la bendición, pues gloria a Dios, y ahí estamos muy agradecidos. Pero cuando estamos en tristeza o en dolor, ¿cómo agradecerle? Y sentir adoración y gratitud y en alabanza. Pero el Señor aquí nos los está diciendo, que vengamos al Señor gozosos de lo que estamos viviendo. Seamos parte como este samaritano, no formemos parte de los 9 que no regresaron a dar gracias al Señor. Tenemos que ser de esa gente agradecida. Les decía, terminamos este año con mucha enseñanza en la cual nosotros, y no solo nosotros como cristianos, sino que creo que todo el mundo ha tenido esa enseñanza. Ahora tal vez que tengamos que reconocer que no siempre tenemos que estar haciendo planes, sino que tengamos que decir, Dios dirá lo que tiene para nosotros. Porque es cierto, nosotros siempre cada año se hacen planes, propósitos para este año. Si no terminé de cumplir mis metas, mis propósitos este año que pasó, bueno, en este año sí lo voy a hacer. Pero ahora vemos que no es así. Todo está en las manos de Dios. Todo lo que planeamos, todo lo que queremos hacer está en las manos del Señor. En este año que iniciamos, no sabemos qué es lo que tiene preparado Dios para nosotros. Solamente tenemos que decirle, Señor, ayúdanos para que podamos pues estar bien y podamos estar agradecidos con Él, con todo lo que el Señor nos tenga. Ser parte de este hombre samaritano que vino a dar gracias a Dios, y no formemos parte de los 9 que no regresaron. Aquí tenemos que decir, gracias Señor por todo lo que nos tienes preparado. No sabemos qué es lo que vamos a vivir en este año. Solo el Señor lo sabe, solo Dios sabe lo que vamos a vivir. Solo Él conoce nuestro futuro, solo Él sabe lo que tiene preparado para todos y cada uno de nosotros, tanto cristianos como no cristianos, y acatar la voluntad del Señor. Cuando alguien se nos parte primero que nosotros, hacer lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Solo que Dios nos ayude a mantenernos firmes en lo que creemos, en quién hemos creído. Dios sabemos que hace todo con un propósito. La gente como que ahora se está acostumbrando a vivir en este año todo lo que hemos vivido. Se está acostumbrando ya muchos que andemos andar viviendo con la pandemia. Pero nosotros no tenemos que estar acostumbrándonos, sino que sea enseñanza de cada día, que tenemos que estar poniéndonos en las manos del Señor, viendo todo lo que acontece y de eso obtener enseñanza y estar viendo que la palabra del Señor se está cumpliendo cada día en nuestra vida, cada día en lo que estamos viviendo a nuestro alrededor se está cumpliendo. Dios quiere que la gente le vea, que la gente le reconozca, que la gente se vaya a su palabra y reconozca que Él está ahí. Y si todo lo que está sucediendo es porque Él lo está permitiendo, no porque quiera desaparecernos o quiera destruirnos ya. Aún no es tiempo todavía de eso, todavía falta, pero ahora estamos en principios para que ahora nos volvamos al Señor y veamos lo que Él tiene para cada persona. Dios ayude a toda esa gente que no le conoce, que ponga, nosotros tenemos que orar por ellos, que ponga en el corazón de la gente el sentir, el buscarle, porque aún ahora nosotros tenemos que hablar a la gente. Cierto, estamos encerrados, cierto, no podemos hacer grandes cosas para poder evangelizar, pero en lo que podamos, hablar a los que tenemos cerca, a los de la casa simplemente. ¿Cuánta gente en nuestra casa tenemos que se ha vuelto rebelde, que no quiere buscar del Señor, que está en un corazón duro? Pero ahí el Señor, Dios, tenemos que pedirle que obre en esos corazones. O estar orando por nuestros familiares, por los que no le conocen, por nuestros vecinos. Gente necia, gente que no quiere escuchar del Señor. Dios nos ayude para que seamos como nos dicen en Efesios,
que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que hablarle a la gente, y sea Dios el que obre en la mente y el corazón de toda la gente. Ser agradecidos, estar dando gracias a Dios por lo que estamos viviendo. La gente que ha perdido, muchas personas, hay hogares que se ha perdido, una hermana dice que perdió a su esposo, a su suegro, a 2 de sus cuñados, y ella dice, ¿por qué? Aquí nosotros le decíamos, es la voluntad del Señor. Él ya tiene pues un propósito para ello. Dice ella, yo sí lo entiendo, que ahora nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, buscarle, hacer que como ellos estuvieron preparados, porque ella dice, yo creo que ellos se fueron porque estaban preparados. Nosotros tal vez todavía no estamos preparados, no estamos listos para partir, y ellos ya estaban listos. El Señor por eso se los llevó. Así tenemos que nosotros estar firmes, preparados, listos para cuando el Señor nos llame. No sabemos qué tiene para este año para nosotros, tal vez pues tendremos que partir en este año, aún falta la pandemia, aún faltan varios meses que tenemos por vivir, pero bueno, Dios nos ayude a poder estar nosotros firmes en el Señor, todos y cada uno de nosotros. Dios nos ayude para poder cumplir con su palabra, y cuando estemos en momentos de angustia, momentos tristes, darle gracias a Dios, como dice su palabra, estar en agradecimiento, en adoración y en alabanza. Dios nos ayude, hermanos, para que estemos firmes en el Señor, haciendo caso a su palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar y que Dios tome nuestra vida en sus manos, de nuestras familias. Amén. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana yo te agradezco, Señor, todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos por vivir. No sabemos qué nos tienes preparado, pero Señor, todo está en tus manos. Tú conoces nuestro futuro, tú tienes ya listo todo lo que vamos a pasar. Ayuda a todos nosotros, tus hijos, que nos mantengamos firmes en tu palabra, haciendo caso a tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a estar con una alabanza, con una acción de gracias ante tu presencia. Ayúdanos a compartir todo esto a todos los que nos conocen, a nuestros familiares, Señor. Sensibiliza los corazones, que la gente se vuelva a ti. Sabemos, Señor, que todo esto es con un propósito, de la que la gente te conozca. Padre, ayúdanos, Señor, en este día. Yo te ruego, Señor, y te doy infinitas gracias, sabiendo que tú haces y aún más de lo que pedimos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Dios del cielo. Amén. Amén. El Señor les bendiga en esta mañana.